Instrucción novena. Alegorías astronómicas de la Biblia. En las instrucciones anteriores hemos estado considerando al hombre como una unidad, mostrando cómo el hombre, un espíritu, tiene varios cuerpos o vehículos de conciencia además del cuerpo denso, y cómo emplea esos cuerpos para recoger experiencia en la misma forma en que el obrero emplea sus herramientas. Vimos también que la experiencia de cada vida se asimila después de la muerte, entre esta y el nuevo nacimiento, de manera que en cada nueva vida terrestre poseemos como facultades la suma de todas nuestras experiencias de las vidas anteriores. Y como estamos de esa manera progresando hacia la gloriosa meta de la perfección, que todos alcanzaremos antes de cesar de volver a esta tierra, en la que cada vida no es más que un día de escuela. Cuando hayamos aprendido todo cuanto hay que aprender aquí, hay otras evoluciones superiores en las que podemos ingresar, así como un niño pasa al colegio superior después de haber pasado por la escuela primaria. El progreso sin fin está ante el ego, y toda limitación es inconcebible, porque el espíritu humano es una chispa del infinito, desarrollando todas las posibilidades. El hombre no es solo una unidad, una entidad separada, sin embargo. Por lo menos lo es únicamente en sentido relativo, porque es miembro de una familia, de una comunidad, de una nación, uno de los habitantes de la Tierra, y está por medio de esta relacionado con otros mundos y con sus habitantes, pues todos ellos están habitados como han afirmado algunos astrónomos, razonando por analogía. La ciencia oculta dice por su parte que están habitados, y esta enseñanza está basada en el conocimiento directo, obtenido y verificado por medio de facultades que algunos poseen ya, pero que en todos están latentes. Esta visión del universo y de nuestra pequeña Tierra, por extraño que parezca a muchas personas, no es tan difícil creer como la historia de la creación en 7 días, cuando se interpreta literalmente, porque si Dios creó la Tierra en ese breve periodo de tiempo, debe también haber mezclado en ella los fósiles, duplicado los estratos, hecho las marcas de los glaciares y las de las erosiones del agua, todo ello para su propia gloria y eterna mistificación de la humanidad. Ciertamente, es mucho más lógico sostener que los diversos cuerpos celestes son moradas para la vida y la forma evolucionante, y no simples lámparas colgadas en el firmamento para iluminar nuestra pequeña Tierra. Esta relación del Sol, la Luna y los planetas se ve en cada una de las diferentes religiones mundiales, incluso la religión cristiana, y los templos antiguos son monumentos de creencias hoy casi olvidadas en el mundo occidental, si bien tan grandes hoy como en la antigüedad. La gran pirámide de Gizeh, que se yergue sobre la llanura del gran desierto de Sahara, en la cabecera del delta del Nilo, es una de las construcciones más antiguas de la Tierra y un elocuente testimonio del conocimiento que tenían los antiguos respecto a sus verdaderas relaciones cósmicas. Porque se ha construido esa pirámide monumental incorporando en ella medidas cósmicas. Se han insinuado muchas teorías respecto a la edad y objeto de esta pirámide. Los astrónomos han indicado que en el año 2170 a.C. la Alfa Draconis, estrella polar entonces, apuntaba directamente a la entrada del lado norte de la pirámide. El profesor Proctor aseguraba que también se encontraba en la posición requerida el año 3350 a.C. Pero los egiptólogos dicen que eso es demasiado. Y como el último número, que toma en consideración la relación existente entonces entre Alfa Draconis y Alquione, lo que solo puede ocurrir una vez en un año sideral 25.868 años solares, y como el zodíaco de Dendera muestra que los antiguos egipcios conservaban anales de 3 años siderales, la edad de la pirámide es quizás de 78.000 años o más. Esta edad tiene derecho a tanta consideración de parte de los científicos como la fecha del Dr. Proctor por lo menos. Las investigaciones ocultas que están basadas sobre los imperecederos recuerdos que se encuentran en la memoria de la naturaleza, fijan la fecha de su construcción más o menos en el año 250.000 a.C., cuando se la empleaba como templo de iniciación en los misterios y era el lugar donde se guardaba un gran talismán. H. P. Blavatsky en la doctrina secreta nos dice que la construcción de la pirámide estaba basada en el programa de los misterios y en la serie de iniciaciones, y de ahí que la pirámide sea el imperecedero recuerdo en la tierra de esas iniciaciones así como las estrellas están en el cielo.
El ciclo de iniciaciones era una reproducción en miniatura de las grandes series de cambios cósmicos al que los astrónomos han dado el nombre de año sideral 20 y 5868 años ordinarios. Así como al final del gran ciclo del año sideral medido por la precesión de los equinoccios en torno del círculo del zodíaco, vuelven los cuerpos celestes a ocupar las mismas posiciones relativas, así también, al final del ciclo de iniciación, la parte divina del hombre recupera su prístino estado de conocimiento y divina pureza, del que partió para realizar su peregrinaje a través de la materia, pero enriquecido ahora por las experiencias recogidas. Siendo un símbolo debe por supuesto comprenderlo todo o por lo menos una parte de los rasgos más prominentes de las cosas simbolizadas. Y gracias a las obras, un tanto mentalmente estrechas, de los profesores Piazzi Smith y Proctor, ambos astrónomos de reputación, pero antagónicos respecto a la cuestión concerniente al empleo de la pirámide, tenemos una suma abrumadora de pruebas de las relaciones de las medidas de las diferentes partes de la pirámide con los cielos y distancias cósmicas y terrestres. El testimonio del profesor Proctor es el más valioso porque no está de acuerdo con la teoría de que la pirámide fue construida por arquitectos divinos. Y ha hecho y hará cuando pueda para refutar con honor tal teoría, atribuyendo las numerosas medidas obtenidas y su relación con las medidas cósmicas a meras coincidencias. Método que obligó a M. Blavatsky a inventar su raro sarcasmo llamándolo el campeón del coincidencialismo. Él admite que todas las teorías concernientes a su origen dejan sin explicar los rasgos más salientes de la Gran Pirámide, salvo esa absurda teoría que atribuye su construcción a arquitectos divinos y también que la teoría de que era empleada con fines astrológicos está sostenida por todas las evidencias conocidas, pero fuerte como es, deriva toda su fortaleza del fracaso de todas las demás teorías admisibles que no pueden sostenerse ante ella. En otro lugar admite que la única dificultad de la teoría astrológica surge de nuestra incapacidad para comprender cómo el hombre pudo tener tanta fe en la astrología como para dedicarle tantos años de labor y tan enormes sumas de dinero en la persecución de investigaciones astrológicas, aún por su propio interés. Proclus nos dice que de acuerdo con la tradición la pirámide terminaba en un tiempo en una plataforma, con el extremo de la gran galería proyectándose hacia arriba en el centro, y el profesor Proctor se entusiasma con las posibilidades de la pirámide convertida en observatorio cuando aún no estaba acabada, si bien astronómicamente está en perfecto estado, cerrando su elogio diciendo que dotándola de instrumentos modernos hubiera sido el observatorio astronómico más importante del mundo. Señala el hecho de que la abertura de la gran galería apunta al zodíaco, así que como el Sol, la Luna y los planetas pasan en torno a él en el cielo, darían una sombra en la gran galería con un ángulo diferente cada día del año o del mes, y de esta manera sus posiciones podrían medirse de la manera más eficiente. Las medidas más importantes encerradas en la Gran Pirámide son un grado cada lado mide 9131,5 pulgadas en la base. Así que la suma de los cuatro lados es 36.526 pulgadas. Señalando 100 pulgadas para cada día del año, da 365 días, o sea exactamente el número de días del año, hasta el cuarto de día que no contamos sino cada 4 años año bisiesto. La longitud de una de las diagonales de la base es 12,936 pulgadas, así que la suma de ellas es 25.868 pulgadas, o sea una pulgada por cada año del año sideral o mundial. Y como que la base de la pirámide mide el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol en su curso anual, es muy clara la deducción de que la pirámide debe tener de altura la distancia de la Tierra al Sol y así es efectivamente. La altura de la pirámide es de 5.819 pulgadas. Esto, multiplicado por 1.000 millones de pulgadas, da 91.840 millas, que el profesor Proctor cree es la distancia de la Tierra al Sol, más exacta que cualquiera otra calculada por los astrónomos. Por lo tanto, sea absurda o no la teoría, la evidencia está toda en su favor, afirmando la suposición de que la pirámide fue construida por arquitectos divinos, y esto debe bastarnos para convencernos de esa teoría. En un periodo posterior de su historia, las informaciones ocultistas nos dicen que la pirámide era el templo de los misterios que han degenerado ahora en la masonería.
en uno de los ritos llamados la Puerta de la Muerte, el candidato era atado a una cruz de madera y llevado a una cripta subterránea, en la que permanecía en trance durante 3 días y medio. Durante ese intervalo, mientras su cuerpo denso permanecía inerte, el ego encerrado en sus vehículos sutiles viajaba conscientemente en el mundo del deseo guiado por los hierofantes que lo tenían a su cargo. Se lo sometía a las pruebas del fuego, de la tierra, del aire y del agua. Esto es, se le mostraba que cuando funcionaba en tal cuerpo ninguno de esos elementos podía afectarlo. Que entonces podía atravesar una montaña tan fácilmente como si atravesara el aire. Que podía vivir en un horno candente o en el fondo del gran abismo con toda comodidad y confort. Al principio el neófito se asustaba de los elementos, y por eso el iniciador estaba presente para darle seguridad y ayuda. Al surgir el sol del 4.º día, se le llevaba a la plataforma de la pirámide, donde los primeros rayos del sol naciente lo despertaban de su sueño, durante el cual había estado visitando el purgatorio. Cuando se despertaba se le daba la palabra y se le llamaba el primer nacido. Este rito subsiste todavía en el 3er grado de la masonería. La muerte y resurrección de Irán Aviv, el hijo de la viuda, el gran arquitecto del templo es Salomón y el héroe de la leyenda masónica. Y Ragón, el eminente masón francés, dice que la leyenda de Irán es una alegoría astronómico que representa al sol desde el solsticio de verano en adelante. Durante el verano el sol hace emitir cantos de gratitud a todo lo que respira, y de ahí que Irán que lo representa pueda dar la palabra, es decir, vida a todo. Entonces el sol entra en los signos australes al decaer el equinoccio, la naturaleza enmudece, e Irán, el sol ya no puede dar más la palabra sagrada. Encuentra a los 3 asesinos. Los signos zodiacales, Libra, Escorpio y Sagitario, por los que pasa el sol en octubre, noviembre y diciembre. El primero lo golpea con la regla de 24 pulgadas que simboliza las 24 horas que tarda la Tierra en girar sobre su eje. El segundo lo golpea con la escuadra de hierro, que simboliza las 4 estaciones, y por último el golpe mortal lo da el tercer asesino con un mallete, el que, siendo redondo, significa que el sol ha completado su círculo y muere para dar lugar al sol del año nuevo. Los iniciados de los templos de Egipto se llamaban Fremesen, que significa hijos de la luz, porque habían recibido la luz del conocimiento, y esas palabras se cambiaron después en Franc, masón. En la religión judaica oímos hablar de un Dios que hizo ciertas promesas a un hombre llamado Abraham. Le prometió que haría la semilla de Abraham tan numerosa como las arenas del mar. Y se nos dice cómo trató al nieto de Abraham, Jacob, que estaba casado con 4 esposas, de las cuales tuvo 12 hijos y una hija. A estos se les considera como los padres de la nación judaica. Esa es también una alegoría astronómica referente a las migraciones de los cuerpos celestes, como se comprobará leyendo cuidadosamente el capítulo 49 del Génesis y el capítulo 33 del Deuteronomio, en los que las bendiciones de Jacob a sus hijos muestran que estos estaban identificados con los 12 signos del zodíaco. Simón y Leví representaban al signo Géminis, los gemelos, y el signo femenino, Virgo, lo atribuía Jacob a su única hija Diná. Las 4 esposas son las 4 fases de la luna y Jacob es el sol. Esto es análogo a las enseñanzas que encontramos entre los griegos, en los que Gaia, la tierra, es la esposa de Apolo, el sol. Y entre los egipcios, en los que el calor y la humedad, el sol y la luna, estaban personificados por Osiris e Isis. Los ríos sagrados el Jordán y el Ganges estaban también relacionados etimológicamente con el río Erídano, que es una de las constelaciones. Significa fuente de descendencia, y para los agricultores, como eran todos esos pueblos antiguos, esos ríos eran la fuente de las aguas de la vida. Josefo nos dice que los judíos llevaban los 12 signos del zodíaco en sus banderas y que acampaban en torno del tabernáculo, que tenía el candelero de 7 brazos que representaba al sol y a los cuerpos celestes que giran dentro del círculo formado por los 12 signos del zodíaco. Los judíos situaban sus templos en tal forma que las 4 esquinas apuntaran al noreste, sureste, suroeste y noroeste, y los lados directamente al norte, este, sur y oeste, y al igual que todos los demás templos solares, la entrada principal estaba al este, de manera que el sol naciente iluminara su portal y fuera así el heraldo de cada día anunciante de la victoria de la luz sobre los poderes de las tinieblas, trayendo así a la humanidad naciente el mensaje de que la luz y la oscuridad antagónicas en
en el plano material no eran más que la contraparte de un antagonismo similar en los mundos mental y moral, en los que el alma humana está abriéndose camino hacia la luz porque la batalla entre la luz y la oscuridad en el mundo material, como todos los demás fenómenos, son sugestiones de las realidades de los reinos invisibles, y esas verdades se daban al hombre como mitos por las guías invisibles que dirigían su desarrollo y su intelecto naciente, lo que al fin produjo la arrogancia que obligó a aquellos a retirarse y a dejarlo para que aprendiera mediante los rudos golpes de la experiencia. Entonces el hombre los olvidó y comenzó a mirar esas antiguas historias de dioses y semidioses como imaginarias. Sin embargo, hasta la iglesia cristiana primitiva estaba imbuida con ese conocimiento acerca del significado del mito solar, porque la Catedral de San Pedro en Roma está construida mirando al este, como todos los demás templos solares, hablando a la humanidad de la gran luz del mundo, que debe venir a disipar las tinieblas espirituales que aún nos rodean. La antorcha de luz que traerá paz sobre la tierra y buena voluntad a todos los hombres, obligando a las naciones a convertir sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Los judíos saludaban al sol con el sacrificio matinal y se despedían de él al ponerse el sol de manera análoga, con una oblación vespertina ofreciendo en su sabbat, un sacrificio adicional al dios de raza lunar, Jehová. También lo adoraban con sacrificios en cada nueva luna. Sus dos grandes fiestas se celebraban en la Pascua Florida, cuando llegaba el tiempo de la Pascua israelita que es cuando el sol pasa por su nodo oriental. Dejando el hemisferio austral donde invernaba y comenzando su jornada hacia el norte en su carro de fuego, victoriado con alegría el hombre, como el Salvador que lo libraría del hambre y del frío que inevitablemente se producirán si permaneciera siempre en su declinación austral. La última fiesta de los judíos y la más importante es la fiesta de los tabernáculos, cuando el sol cruza su nodo occidental, en el otoño, después de haber dado al hombre el pan de la vida con el que podía sustentar su ser material hasta la próxima vuelta del sol a los cielos boreales. Por las razones mencionadas, a los 6 signos que el sol ocupa en el invierno se les llamaba siempre el Egipto, la tierra de los filisteos, etc., un nombre que significaba algo malo para el pueblo de Dios. Mientras que los signos boreales en los que está el sol en la estación fructífera, se llamaban los cielos, la tierra prometida, que destilaba leche y miel. Vemos esto en pasajes tales como el que hay en la celebración de la Pascua de los israelitas, que es prescripto para recordar la vuelta de Egipto. Esta fiesta no es más que un regocijo por la vuelta del sol de los signos australes, aludida también en el hecho de que Jacob estaba con su hijo José en Egipto cuando murió. En el solsticio de invierno, cuando el sol del pasado año ha completado su jornada y alcanza el grado máximo de declinación austral, se encuentra en el signo zodiacal Sagitario. Con referencia al Génesis 49:24, cuando Jacob agonizante habla del arco de José, es bien fácil identificarlo con el signo Sagitario que está representado por un centauro en el momento de lanzar una flecha, de suerte que la historia de Jacob muriendo en Egipto con José, se efectúa cada año cuando el sol muere en el signo Sagitario en el solsticio de invierno. La historia de Sansón es otro aspecto del mito solar. Mientras el cabello de Sansón era largo y seguía creciendo, su fuerza aumentaba. Sansón es el sol y sus rayos representan el cabello de aquel. Desde el solsticio de invierno en diciembre hasta el solsticio de verano en junio, los rayos solares van creciendo y ganando en fuerza cada día. Esto aterroriza a los poderes de las tinieblas, los meses invernales, los filisteos, porque si ese dador de luz continuara reinando, su reino, el de los filisteos, terminaría. Y entonces se complotan contra Sansón para descubrir en qué consiste su fuerza. Se aseguran la cooperación de la mujer Dalila, que es el signo de Virgo, y cuando Sansón, el sol, pasa a través de este signo en septiembre, se dice que dejó su cabeza en el seno de la mujer y le confió su secreto. Entonces ella le corta los cabellos, porque en ese entonces los rayos del sol se debilitan. Entonces los filisteos o meses invernales vienen y se llevan al debilitado gigante a su prisión, los signos australes en los que está el sol, en el invierno.
le sacan los ojos, o sea que le quitan su luz, y por último lo llevan a su templo, y en el solsticio de invierno lo someten a infames indignidades, creyendo haber vencido a la luz completamente, pero con su fuerza restante el gran gigante solar derrumba el templo aunque muere su esfuerzo, pero se sobrepone a sus enemigos, dejando así lugar para el nuevo sol que nacerá para salvar a la humanidad del frío y del hambre que seguirían si se quedara siempre limitado por los poderes de las tinieblas, los filisteos, los meses invernales. Las vidas de todos los salvadores de la humanidad están también fundadas sobre el pasaje del sol en torno del círculo zodiacal, que describe las ordalías y los triunfos del iniciado, y por este hecho se ha llegado a la errónea conclusión de que esos salvadores no existieron nunca, siendo esas historias simples mitos solares. Eso es erróneo. Todos los instructores divinos enviados al hombre son caracteres cósmicos, y el orden de sus vidas está de acuerdo con la marcha de los astros, los que contienen, por así decirlo, una biografía anticipada de sus vidas. Todos vinieron con luz divina espiritual y con conocimientos de igual índole para ayudar al hombre a encontrar a Dios, y por lo tanto los acontecimientos de su vida estaban de acuerdo con los acontecimientos que el portador físico de luz, el sol, encuentra en su peregrinaje a través del año. Los salvadores han nacido de una Virgen Inmaculada, cuando oscuridad era mayor entre la humanidad, así como el sol de cada año nace, o comienza su jornada, en la noche más larga del año, cuando el signo zodiacal Virgo, la Virgen, se mantiene sobre horizonte oriental en todas las latitudes entre las 10 y las 12 p.m. y permanece tan inmaculada como siempre, aún después de haber dado a luz un hijo sol. De ahí que veamos a la diosa egipcia Isis sentada en una luna creciente, nutriendo a su hijo divino, Horus. Astarte, la Inmaculada Señora de Babilonia con su hijo Tamuz y una corona de 7 estrellas sobre su cabeza. A Devaki en la India con su hijo Krishna, y a nuestra propia Virgen María dando a luz al Salvador del mundo occidental bajo la estrella de Belén. Por todas partes la misma historia: la Madre Inmaculada, el Hijo Divino y el Sol, la Luna o las estrellas. Así como el sol material es débil y tiene que huir de los poderes de las tinieblas, así también todos esos divinos dadores de luz la perseguidos y se ven obligados a huir de los poderes del mundo. Y como el sol, siempre escapan. Jesús huyó ante Herodes. El rey Kansa y el rey Maya son sus contrapartes en otras religiones. El bautismo ocurre cuando el sol pasa a través del signo Acuario, el aguador, y cuando pasa por el signo Piscis. En marzo, tenemos el ayuno del iniciado, porque Piscis es el último de los signos australes, y todos los almacenes otrora llenados por los dones del sol del año anterior están casi exhaustos, y el alimento del hombre escasea. El alimento de pescado de la Cuaresma, que tiene lugar en ese tiempo, es una corroboración más del origen solar del ayuno. Cuando en el equinoccio el sol cruza el ecuador, tiene lugar la crucifixión, porque entonces el dios solar comienza a dar su vida como alimento a sus adoradores, madurando el trigo y las uvas, de los que se hace el pan y el vino. Para efectuar eso es necesario que deje el ecuador y siga su marcha ascendente por el cielo. Similarmente la humanidad no se beneficiaría nada, espiritualmente hablando, si sus salvadores permanecieran con ella, y por consiguiente se van hacia los cielos como hijos o soles de justicia y rectitud, alimentando a los fieles desde arriba, así como lo hace el sol con el hombre cuando se eleva en el cielo. El sol alcanza su punto máximo de declinación boreal en el solsticio de verano. Entonces se sienta en el trono de su padre, el sol del año anterior. Pero no puede quedarse allí más de 3 días. Entonces retorna hacia abajo hasta su nodo occidental. Análogamente los salvadores de la humanidad ascienden hasta el trono del Padre, para renacer de vez en cuando para el bien de la humanidad, cuya verdad está encerrada en el credo niceano y de allí volverá. El movimiento conocido bajo el nombre de precesión de los equinoccios por el que el sol cruza el ecuador el 21 de marzo en un punto diferente cada año, determina el símbolo del Salvador. Cuando nació Jesús, el sol cruzó el ecuador por el grado 5 de Aries, el Cordero. Por consiguiente Cristo fue el Cordero de Dios. Sin embargo, hubo una disputa, porque algunos creían que debido a lo que se llama la órbita de influencia, el poder del sol estaba realmente en el signo Piscis, los pescados, y que el símbolo de Cristo debía ser un pez. Como reliquia de esa disputa tenemos que hoy en día la mitra del obispo tiene la forma de la cabeza de un pez.
Cuando nació Mitras, el salvador persa, el sol cruzaba el signo Tauro, y de ahí que veamos a Mitras montado en un toro, y eso fue también la base de la adoración del buey Apis en Egipto. Actualmente el equinoccio está en el grado 10 más o menos de Piscis, los peces, así que si un salvador naciera ahora sería un pez hombre como Oanes de Nínive, que por corrupción se transformó en Jonás. Las 4 letras que se dice se pusieron en la cruz de Cristo y la manera de fijar la Pascua Florida en conmemoración de ese acontecimiento, también muestran un carácter cósmico del asunto. Las letras I, N, R, I, se supone generalmente que significan Jesús Nazaranus Rex Judeorum, pero son también las iniciales de los nombres hebreos de los 4 elementos Yam, agua, Nur, fuego, Ruach, aire o espíritu, y Abesad, tierra. Sería también absurdo fijar el aniversario de la muerte de un individuo según se fija la Pascua Florida por el sol y la luna, pero se hace debidamente, pues es una fiesta solar de carácter cósmico, relacionada al sol como dador de luz espiritual y como luminaria física. Cuando el sol abandona su trono en el solsticio de verano, el 21 de junio, y pasa hacia el nodo occidental, entra en el signo Virgo a fines de agosto. Entonces tenemos la fiesta católica de la Asunción, el 15 de agosto, en Leo, de aquí avanza a su nodo oeste y entra en el signo de Virgo alrededor del 22 de agosto. De este modo la Virgen nace del Sol por así decirlo. Esto nos trae la solución astronómico de ese pasaje de la Revelación que dice: yo vi una mujer vestida con el sol y con la luna a sus pies. Ese fenómeno ocurre en el mes de septiembre justamente después de la luna nueva. Porque visto desde nuestra Tierra, el Sol cubre o viste al signo Virgo todo el mes de septiembre, y como la Luna está abandonando su conjunción con el Sol, parece estar debajo de los pies de la Virgen. Cuando se representa a Juan el Bautista diciendo respecto de Cristo que él debe aumentar pero yo debo disminuir, está simbolizando al sol en el solsticio de verano, cuando comienza a disminuir su luz durante el siguiente medio año, mientras que Cristo por su nacimiento en Navidad está identificado con el sol nuevo que aumenta la longitud del día hasta mediados del verano. Vemos, pues, que la lucha entre la luz y las tinieblas en el mundo físico está relacionada estrechamente en las escrituras de las diversas religiones con la lucha de los poderes espirituales de luz y vida contra los poderes de las tinieblas y de la ignorancia. Y esa es una verdad común a todos los pueblos en todas las edades. Los mitos de los dragones encarnan la misma verdad, cuando los griegos nos hablan de la victoria de Apolo sobre Pitón y de Hércules sobre el dragón de las Hespérides. Los noruegos nos hablan de Beowulf venciendo al dragón de fuego, de Sigfrido triunfando sobre Fafner y de San Jorge y el dragón. En nuestra edad materialista esas verdades se han relegado temporariamente al olvido por considerarse las historias fantásticas sin ninguna base de verdad. Pero el tiempo vendrá, y no está muy distante, en el que esas reliquias serán restauradas y honradas como encarnaciones de grandes verdades espirituales. Instrucción 10. Astrología. Su alcance y limitaciones. En nuestros tiempos, la astrología ha llegado a ser considerada una explotada sofisticación y, como el clarividente, el astrólogo es tenido por charlatán, y no sin razón, al observar los anuncios que se encuentran en la mayoría de las publicaciones ofreciendo el trazado de horóscopos que abarcan desde el nacimiento hasta la tumba por la magnífica suma de 10 centavos y hasta por solo una estampilla, lo que justifica en cierto modo el apelativo de fakir que se atribuye. Esta instrucción tiene, por objeto mostrar otro aspecto de la astrología que no se conoce generalmente, señalar sus alcances y limitaciones. Hay 2 clases de astrología y 2 clases de astrólogos. Unos no sacan nunca el horóscopo del solicitante sino que solamente preguntan el mes del nacimiento, cuyo dato les indica en qué signo estaba el sol cuando nació esa persona. Entonces copian de un libro o de una serie de 12 fórmulas mimeografiadas que dan el signo de la persona. Para cualquier mente razonadora es evidente que hay más de 12 clases de personas en el mundo, y de acuerdo con ese método habría una similitud de vida en el caso de cada 12 personas, pero sabemos que ni 2 personas tienen nunca las mismas experiencias, que cada vida es diferente de las de los demás, y que cualquier método que no haga tales distinciones debe ser completamente falso. El astrólogo de los 10 centavos es un buen hombre de negocios.
Sus lecturas mimeografiadas, gastos de correo, etc., no más de 2 centavos, así que siempre saca una ganancia de 8 centavos en cada horóscopo. Comercialmente, ese es un beneficio enorme, pero se reduce a la insignificancia por el hecho de que en cada caso el astrólogo obtiene la dirección de un tonto, al que le sacará el jugo notificando a sus clientes de vez en cuando que ciertos hechos futuros van a ocurrir muy pronto, y que se los revelará previo pago de $1. Seguirá trabajando así a su víctima sistemáticamente hasta que por último la experiencia le haya enseñado a esta el valor de los pronósticos de aquel, y entonces esas víctimas son las que gritan contra la astrología diciendo que es un fraude o una locura. El método científico exige en primer lugar, el día, mes y año de nacimiento, pues toma en cuenta a todos los 9 cuerpos celestes del sistema solar, y sabe que en cada momento tiene entre sí ciertas posiciones relativas. La misma posición no se repetirá otra vez hasta que haya pasado un año sideral, el que se compone de 25.868 años ordinarios, así que si un niño naciera hoy se necesitarían 25.868 años más antes de que otro niño pudiera nacer con el mismo horóscopo. Pero aún esos datos no son suficientes, pues se estima que cada segundo nace un niño y estos sumarían en un día 86.400, cuya experiencia en la vida sería igual si solo el día de nacimiento fuera lo que se tomara en consideración. Por consiguiente el astrólogo científico pide también la hora y el lugar del nacimiento, además del día, mes y año, pues hay personas que nacen en el mismo sitio y a la misma hora y minuto. Hasta los gemelos o mellizos pueden nacer con 20 minutos o varias horas de diferencia, y esto produce también una gran diferencia. Cuando proceden de la misma envoltura y se parecen, habrán nacido con el mismo signo zodiacal que estaba elevándose por el este, porque ese es un factor importante para dar forma al cuerpo, pero cuando nacen en envolturas separadas y desemejantes, el cálculo demostrará el hecho de que el final de un signo estaba elevándose cuando nació el uno, mientras que se elevaba el principio del signo próximo cuando nació el segundo, o, si hay varias horas de intervalo entre uno y otro, podrá haber varios signos zodiacales entre ellos, porque como la Tierra gira todo el día sobre su eje, hace un signo nuevo cada 2 horas en el ecuador, pero cuanto más cerca se esté del polo algunos signos pasarán más rápidamente debido a la inclinación del eje terrestre, así que a veces puede haber varios signos entre el nacimiento de los gemelos, lo que hará sus vidas muy diferentes. Sin embargo, cuando los niños nacen en el mismo lugar y al mismo tiempo, hay también una semejanza marcada en sus vidas. Se recuerdan varios de esos casos. Un ejemplo bastará: un señor llamado Samuel Hemmings nació en el mismo sitio, en Londres, en la misma hora y casi en el mismo minuto que el rey Jorge III, el día 4 de junio de 1738. Se hizo negociante en aceros en el mismo día en que el rey fue coronado, se casó el mismo día que su majestad, murieron ambos en el mismo momento, y todos los sucesos de sus vidas se parecían unos a otros. La diferencia de estado impidió que ambos fueran reyes, pero en el mismo día en que el uno era coronado como monarca de un reino, el otro se convertía en un hombre de negocios independiente. La astronomía es respecto de la astrología lo que la anatomía respecto de la fisiología. La anatomía nos cuenta los hechos en sí, nos dice dónde se encuentran los órganos constituyentes del cuerpo, así como su estructura, y la astronomía nos da los datos respecto a los cuerpos celestes. Pero, al fisiólogo es a quien corresponde enunciar la utilidad de las diferentes partes orgánicas del cuerpo, que es lo que presta valor a aquel conocimiento. Y así es también la parte que le corresponde a la astrología, la de explicar los significados de las mutables posiciones relativas de los cuerpos celestes respecto a los actos de la humanidad. No se necesita argumentación alguna para probar que la condición química de la atmósfera terrestre es por la mañana diferente de la de por la tarde, o de la del mediodía. Vemos también los cambios que se producen en las diversas estaciones, y reconocemos que son debidos al cambio de posición del Sol. Reconocemos el efecto de la Luna sobre las marcas, etc. Esos cuerpos celestes se mueven muy deprisa y están produciendo constantemente cambios en las condiciones atmosféricas de la Tierra. Y en estos días de radiotelegrafía no ha de ser muy difícil concebir que los otros cuerpos celestes también producen efectos.
Como hemos ya visto, esos cambios son tan numerosos que las mismas condiciones químicas no pueden repetirse más que a intervalos de 25.868 años. Vemos pues que las condiciones electroestáticas de la atmósfera en el momento en que el niño aspira su primer aliento, imprimen en cada átomo del pequeño cuerpo sensitivo una marca individual. Es como si se cargara una batería eléctrica nueva, y cualquier cambio de las condiciones atmosféricas afectará a ese cerebro diferentemente que a todos los demás, porque su marca original es distinta de la de los otros. Muchas personas tienen la idea de que la astrología es fatalista y si bien a primera vista puede parecer que así es, un estudio más profundo demostrará que esa idea es errónea, que todas nuestras penas y tristezas son el resultado de la ignorancia, y el conocimiento puede prevenir cualquier infortunio si se aplica a su debido tiempo. Y con objeto de comprender la amplitud de nuestro libre albedrío debemos reconocer el hecho de que el resultado de nuestras obras pasadas se efectúa mediante un triple proceso de maduración. En primer lugar, hay causas que han seguido su curso sin ser modificadas por otros actos, y están tan cerca de producir efectos que son semejantes a la bala disparada de una pistola. Está más allá de nuestro poder el detenerla y hay que dejar que siga su curso para bien o para mal. A estos se les llama en ocultismo causación madura, y se ven claramente en el horóscopo cuando éste se hace debidamente. Por supuesto, no nos será beneficioso en un sentido el conocerlas cuando no podemos evitarlas, pero algunas veces podemos alterar las condiciones bajo las cuales esa causación madura se gasta por sí misma, y en eso reside la esperanza. Vemos las nubes pasajeras y sabremos cuándo habrán gastado su furia, lo que nos da una esperanza que no tendríamos a no ser por los pronósticos astrológicos. La segunda clase de causas se generan y trabajan cada día una especie de pago conforme se negocia. Estas causas pueden anularse o rectificarse conociendo la astrología. Las tendencias individuales también se ven en el horóscopo. La tercera clase de causas son las que estamos poniendo en movimiento, pero que no podemos trabajar por el momento. De estas se salva uno mediante el ajuste apropiado en los últimos años de la vida o en vidas posteriores. El horóscopo nos ayudará mostrándonos nuestras tendencias, de manera tal que entonces podamos tener cuidado en los momentos críticos, trabajando con todo nuestro poder para aprovechar las buenas oportunidades y haciendo los esfuerzos posibles para librarnos de alguna mala tendencia. Para ilustrar la obra de la ley de consecuencia con relación a las predicciones, podemos citar algunos casos que hemos experimentado nosotros mismos. El señor L., un conferenciante popular, muy conocido, no había estudiado nunca la astrología, pero se interesó por ella y se ofrecieron a enseñársela. Con objeto de dar mayor interés a su estudio se empleó como base su propio horóscopo, pues de esa manera podría comprobar las interpretaciones de su pasado y llegar así a una mejor comprensión del asunto que si se hubiera empleado el horóscopo de algún otro. En el curso de los cálculos se vio que Mr. L. estaba sujeto a frecuentes accidentes. Figuraban en los cálculos, accidentes y sucesos en los días en que habían tenido lugar, lo que impresionó mucho a Mr. L. Después se observó que el 21 de julio de 1906, tendría lugar otro accidente que afectaría la parte superior del pecho, los brazos, el cuello y la parte inferior de la cabeza y también que ese accidente tendría lugar en el curso de un viaje corto. Se recomendó pues al señor L. que en luna nueva que tendría lugar aquel día y que era el factor que produciría ese suceso, se quedara en su casa y también en el séptimo día después, siendo este último aún más peligroso que el primero. Quedó tan impresionado que prometió hacerlo así. Un poco antes del tiempo crítico escribimos al señor L. desde Seattle, para recordarle el asunto y contestó diciendo que lo recordaba muy bien y que tendría cuidado. La próxima comunicación se obtuvo de un amigo de ambos, en la que decía que en el día crítico, 28 de julio, el señor L. había ido a Sierra Madre en un tranvía eléctrico y que al cruzar las vías del ferrocarril tuvo lugar un choque con un tren, quedando el señor L. herido en las partes indicadas por la predicción, sufriendo además una lesión en un tendón que no había sido predicha. Era muy difícil comprender, por supuesto, cómo el señor L. había descuidado la advertencia, habiendo quedado tan impresionado por la realidad del peligro predicho. La contestación se obtuvo 3 meses después, cuando aquel pudo escribirnos. Y decía: yo creí que el 28 era el 29.
Este es un caso muy claro de causación madura que no podía evitarse. En otros casos se ha prevenido contra accidentes a otras personas, las que siguiendo las instrucciones dadas, escaparon a ellas, pero decían después: ¿cree usted realmente que hubiera yo salido herido si no hubiera seguido mis consejos? Ahí está la dificultad. La gente no cree en ello hasta que la experiencia los golpea, como al señor L. Este escribía: esos accidentes me han dado un respeto muy profundo por la astrología. Pero, ¿es ese el único medio que tenemos de aprender? Si es así, tanto peor. Es una verdad el decir que ningún hombre vive para sí mismo. Todos nos afectamos unos a otros. Y esto se ve también en el horóscopo. La muerte de los padres puede verse particularmente en el propio horóscopo, pues aquellos fueron la fuente del cuerpo en que vivimos, y muy a menudo, cuando no se conoce la hora del nacimiento, un buen astrólogo puede encontrarla deduciéndola de los principales acontecimientos de la vida, especialmente si se le indica el tiempo en que murieron el padre y la madre. El marido y la esposa están también tan ligados que los grandes acontecimientos de la vida del uno se ven en el horóscopo del otro. Tuvimos noticia de un caso hace algunos años, en el que previno a la señora F contra el peligro de ruptura de relaciones entre ella y el señor F. Se le dijo a la primera que un viaje que iba a hacer quedaría suspendido, así como su posición social, pues eran gente de sociedad. La señora confesó que en efecto había proyectado un viaje a Europa, pero rechazó la idea de abandonarlo y preguntaba si el señor F estaba en peligro de muerte. La contestación fue peor que eso. Pero como era un asunto delicado y ella era una extraña, no se podía decir más, salvo que el desastre tendría lugar en el mes de noviembre. El 14 de ese mes su marido fue sentenciado a 5 años de penitenciaría por haber violado criminalmente a una jovencita. El viaje fue suspendido, por supuesto, y el ostracismo social se hizo sentir inmediatamente. Este caso demuestra particularmente la delicada posición del astrólogo. Aún que él pueda ver y desear ayudar, los convencionalismos le impiden decir lo que prevé. En el caso mencionado ello es evidente. Anhelando impedir el sufrimiento no le fue posible prevenirlo. Por lo tanto, abogamos porque todos estudien astrología. Ni aun el mejor astrólogo, que al fin y al cabo no es más que un extraño, puede mirar también las vidas de los que están cerca de nosotros y de los seres queridos, como nosotros que conocemos mucho de su carácter, y los convencionalismos no nos obstaculizarán tanto como a un extraño. Además, comprar un horóscopo no puede nunca engendrar en nosotros la simpatía por los demás que nos produciría el conocimiento personal de la astrología. En una visita a Columbus, Ohio, se le mostró al autor un horóscopo de un muchacho, hecho por su tía. Se notó enseguida que el muchacho iba a atravesar una crisis que duraría 6 años. Durante ese intervalo muchas cosas malas saldrían a la superficie y todo dependía del tratamiento que se le diera a aquel en su casa, y pobre muchacho. La ignorancia de las causas ocultas gobernaba la actitud de sus padres. En vez de tolerancia, amor y simpatía, no obtenía más que sermones y castigo. ¿Cómo podía esperarse que fuera bueno? Una gran simpatía fluyó del autor al comprender lo que el pobre muchacho debería sufrir, y cuando el horóscopo de su hermana más joven le reveló el hecho de que a los 14 ella sufriría una crisis análoga, sintió la necesidad de enviar un aviso urgente a sus padres, aconsejándoles tuvieran piedad y cuidaran cariñosamente a esa hija durante los pocos años que transcurrirían antes del comienzo de la crisis, para que su hogar le fuera tan grato y querido que todos los amigos, compañeros y otros lugares le parecieran áridos en comparación. Únicamente de esa manera podría salvarse la niña, y el autor deseó mucho que los padres hubieran seguido sus consejos. Esos misterios, los niños, los tenemos alrededor y entre nosotros. De la manera como resolvamos su enigma será el fruto que recojamos de nuestra protección. El hacer un horóscopo ordinario para leer el carácter no está más allá del intelecto corriente. El carácter es el destino, y si conocemos el carácter de un niño podemos adquirir para nosotros mismos grandes tesoros en el cielo, fortaleciendo sus buenas tendencias y ayudándolo con el ejemplo y con el precepto a evitar el mal. Uno de los mejores usos de la astrología es, en opinión del autor, determinar el carácter de los niños y educarlos en forma tal que se vigoricen sus puntos débiles y se amortigúen las tendencias hacia el mal.
En la lectura del carácter la astrología se interpreta correctamente en el 90,5% de los casos por los astrólogos más experimentados, y ningún padre puede beneficiar más a un hijo suyo que obteniendo su horóscopo, salvo que pueda o quiera aprender a hacerlos él mismo. En caso contrario, se puede pedir a un amigo que entienda astrología, que haga un horóscopo para el niño. Si bien la astrología es una ciencia absolutamente cierta, debe tenerse en cuenta que el astrólogo es un hombre y por lo tanto falible. Aunque un astrólogo concienzudo, habilísimo para combinar las influencias estelares pueda dar horóscopos correctos, puede, no obstante, encontrarse con su Waterloo cuando menos lo piense. El autor dijo solamente una vez que una predicción que hizo no fracasaría, y esa vez fracasó. Había una escapatoria que después se vio, pero los aspectos eran tan fuertes que parecía imposible que el suceso previsto pudiera fracasar. Ese suceso casi sucedió, pero quedó frustrado en el momento crítico, demostrando así el poder de la cláusula que advertía una posible escapatoria. El que las predicciones fracasen a veces es debido a un factor que el astrólogo no puede tomar en consideración: el libre albedrío humano. Mientras los hombres se dejen arrastrar por el tiempo y por las olas de la vida, llevados de aquí para allá por el viento de las circunstancias, la tarea de conjeturar es fácil, y un astrólogo competente y cuidadoso puede predecir correctamente para la gran mayoría, pues el horóscopo muestra las tendencias, y aparte de todo esfuerzo individual la humanidad sigue esas tendencias sin resistencia. Pero cuanto más desarrollado está el hombre, tanto más fácil es que el astrólogo se equivoque, pues este solo puede ver las propensiones. La voluntad humana es un factor que no puede calcular por estar más allá de su poder. En la naturaleza de las cosas debe haber ese elemento de incertidumbre. Si las condiciones fueran tan rígidas e inflexibles que no hubiera error posible, ello mostraría que un destino inexorable gobernaba la vida humana, y de nada serviría el menor esfuerzo para cambiar tales condiciones, pero el hecho de que las predicciones fracasen algunas veces es una esperanza, pues demuestra que disponemos de algún libre albedrío. Hay una clase de predicciones en las que la astrología es quizás infalible y de gran utilidad: la de determinar la afinidad entre las personas, de manera que en vez de ser el matrimonio una suerte de lotería o del azar, puede determinarse con anterioridad la dicha o el infortunio que resultará de tal unión. Con seguridad no habría necesidad de divorciarse si un astrólogo competente hubiera recomendado esa unión. En las instrucciones anteriores hemos visto que la vida humana está gobernada por una gran ley de naturaleza, la ley de consecuencia o causación. Que todos nuestros actos son causas que producen inevitables efectos, con tanta seguridad como que la piedra arrojada al aire volverá a caer de nuevo sobre la tierra. Bajo esa gran ley encontramos una y otra vez con amigos y enemigos, y parece imposible que podamos establecer la más estrecha de todas las relaciones, el matrimonio, con un extraño. El autor sabe que cuando alguien pide un horóscopo sobre su matrimonio, si las predicciones son favorables, invariablemente llevan a cabo la ceremonia, porque está de acuerdo con sus deseos, pero cuando el astrólogo se ve obligado a predecir un desastre, también invariablemente el interesado dice que aquel no sabe tanto como él cree, y o bien contrae matrimonio como quiere, o bien consulta a otro que le conteste en la forma en que él desea. El mejor de todos los empleos que pueden dársele a la astrología es el tratamiento de enfermos, y este es el único empleo que el autor da ahora a la astrología. Hemos hablado de la ley de consecuencia, que produce a su debido tiempo los resultados de los actos pasados, sean de esta o de otras vidas. Las estrellas son el reloj del destino, por decirlo así. Los 12 signos del zodíaco corresponden a la esfera del reloj. El Sol y los planetas con sus lentos movimientos indican el año en el que determinado suceso se producirá, mientras que la Luna, animada de rápido movimiento, nos indicará el mes. Hay cierta clase de personas que se encuentran particularmente bajo la influencia de la Luna: los lunáticos. En sus vidas sienten especialmente todos los cambios de la Luna, y los astrólogos no solo pueden predecir el día sino hasta la hora en la que tendrán lugar las crisis. Un caso experimentado por el autor ilustrará el punto. La esposa de un amigo se enfermó mentalmente y se le puso al cuidado de 2 enfermeras. Se le previno acerca de las crisis en los diferentes periodos y las precauciones tomadas al efecto impidieron perturbaciones serias.
El marido de la señora estaba siempre cerca para ayudar a las enfermeras para poner a aquella la camisa de fuerza. Cierta vez se le previno que una crisis ocurriría a las 2 de la noche siguiente. El caballero se quedó pues en el mismo cuarto que la paciente. Él estaba acostado en el lecho, completamente vestido, mientras que su señora estaba sentada en su cama hablando durante las primeras horas de la noche, demostrando tanta lucidez y pidiendo que le aflojaran las correas de la camisa de fuerza que el marido se vio impelido a acceder a sus deseos, y un momento después la esposa se libraba de las correas que sujetaban sus miembros inferiores. A eso de las 2 de la madrugada ella se levantó y anduvo por la habitación como buscando algo, mientras seguía hablando serena y racionalmente, pero el señor tuvo la intuición de que estaba buscando un cuchillo, así que se levantó también para observarla, pero apenas lo hizo, ella se echó sobre él, cayendo entonces un cuchillo al suelo. Se necesitaron los esfuerzos combinados del marido y de las 2 enfermeras para volverle a poner la camisa de fuerza. Pocos días después el señor descubrió que sus pantalones estaban atravesados por 2 partes, como por 2 cortes del cuchillo. El ataque ocurrió a la misma hora predicha. Cuando alguien se enferma, las crisis se ven en el horóscopo y por su intermedio puede verse el desarrollo de la enfermedad, de manera que en esa forma puedan aprovecharse los momentos propicios. Entonces los remedios curativos tendrán un efecto mucho mayor, y si el médico no puede hacer muchos progresos debido a las condiciones planetarias adversas, puede por lo menos tener esperanza y decir cuándo se producirán los cambios. Tal caso ocurrió en Duluth, cuando se pidió al autor que asistiera a una señora que sufría de envenenamiento de la sangre. Los doctores la habían ya desahuciado. Al hacer su horóscopo se vio que 7 años atrás había sufrido una crisis análoga, y que otra tendría lugar pocos días después, cuando la luna nueva agravara la condición. La señora sufría grandes angustias, y toda su familia estaba en torno de ella. Esta se estaba ya despidiendo de sus seres queridos, pues esperaba morirse. Tan pronto como la luna se obscureció comenzó a dejar de sufrir y 20 minutos después la paciente estaba reposando en calma y sin dolores. En 2 días el veneno bajó del abdomen a las rodillas. Pero entonces la luna nueva detuvo el progreso, y al tercer día comenzaron de nuevo los dolores en los miembros inferiores. Luchase contra la enfermedad durante 3 días, y si bien se conseguía aplacar el dolor durante el tratamiento, volvía a comenzar 1 o 2 horas después. Todo quedaba como antes. Se hizo pues bien claro que el alivio no era posible hasta que la luna llegase a su fase de luna llena. Se le dijo así a la enferma, añadiendo que al llegar aquella la enfermedad cedería a los tratamientos ya dados y que el dolor cesaría. El día designado la señora se levantó por la mañana y pudo poner sus pies en el suelo, con facilidad. La enfermedad estaba curada. Un médico cirujano de Portland, Oregón, decía a sus relaciones que la experiencia le enseñaba a ejecutar todas las operaciones, siempre que fuera posible, en la luna creciente, porque entonces la vitalidad era mayor y las heridas se curaban con más rapidez que cuando la luna estaba decreciendo. Para el ocultista los 12 signos del zodíaco son los vehículos visibles de las 12 grandes jerarquías creadoras que ayudan al hombre a desarrollarse hasta su actual estado de propia conciencia, siendo el Sol el ropaje de la inteligencia espiritual más elevada manifestada en nuestro sistema actualmente. Los 7 planetas Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio son los cuerpos de los 7 grandes ángeles estelares, de quienes oímos hablar en todas las religiones como de los 7 espíritus ante el trono, de los 7 arcángeles de los maometanos, los 7 rishis de los hindúes, los 7 amsaspans de los persas, etc. Aquellos actúan de acuerdo con la ley de consecuencia y son los ministros de nuestro Señor, el Dios solar, teniendo cada uno cuidado de una parte definida de la voluntad de Dios. De ellos surgimos nosotros como espíritus en 7 rayos y uno de ellos es nuestro astro padre, subsistiendo así durante todas nuestras vidas. Este hecho no impide que nazcamos en diversos momentos y bajo muchas estrellas, para que podamos adquirir variadas experiencias, y nuestro horóscopo mostrará cuál es la estrella reguladora particular de esta vida, pero nunca conocemos a nuestro astro padre hasta la última iniciación. De este hecho viene la hermosa doctrina de las almas gemelas, que no debe confundirse con la grosera y bestial enseñanza que ha servido de excusa para abominables prácticas adulterinas.
Pero todos los que han emanado del mismo astro padre son hermanos, almas gemelas, en todas sus vidas terrestres, y ninguna puede entrar en una escuela de ocultismo que no sea la que esté compuesta por nuestros hermanos del mismo rayo o ángel estelar de quien hemos sido emanados. Esto es lo que Cristo Jesús quería significar cuando decía a sus discípulos vuestro Padre y mi Padre, por lo que debemos comprender que Jesús y sus discípulos eran almas gemelas emanadas del mismo rayo. A los fariseos les atribuye un origen distinto, llamándolos los hijos del mal, de Saturno o Satanás, pero no debe suponerse que Saturno sea malo. Tiene su buena misión que llenar, como cualquier otro de los ministros de Dios. Él es la influencia subyugante que produce el dolor para poner un dique a nuestra arrogancia. El tentador que nos muestra nuestras imperfecciones para purgarnos del mal y hacernos perfectos y virtuosos. Y sus virtudes son muy grandes: castidad y justicia, una rectitud inflexible, si bien carecen de la compasión y del amor que viene del hermoso planeta Venus. De ella Venus viene también la música y el arte que sirven para volvernos hacia la naturaleza superior de las cosas. Júpiter es la luminaria que nos inspira elevados pensamientos de devoción a Dios y nos da aspiraciones altruistas. Marte es quien nos suministra la energía necesaria para efectuar nuestro trabajo en la viña de la vida. Si no fuera por su influencia el hombre no tendría vigor. En sus malos aspectos origina pasiones, guerras y luchas, pero eso es debido a que mal empleamos las energías que él nos da, y de la misma manera Venus daría sensualidad y Júpiter indolencia. Pero cuando permitimos que sus buenas influencias puedan ser tergiversadas por nuestra naturaleza inferior, Saturno viene y nos somete a las ardientes pruebas de las penas y tribulaciones, para volvernos a poner de nuevo en el sendero del progreso y de la pureza. Mercurio, el mensajero de los dioses, es la fuente de sabiduría de la que la mente humana obtiene su tono. Es el más pequeño de todos los planetas, pero es el reino del ángel estelar que tiene la misión más importante respecto a la raza humana. De su posición y configuraciones en el horóscopo depende que la vida que empieza sea una vida de devoción al yo superior o una vida entregada a las pasiones inferiores, porque la mente es el eslabón entre la naturaleza superior y la inferior, y si está situada en tal forma que se cuida más de los placeres de los sentidos que de las alegrías del alma, el fin será muy triste. Sin embargo, debe siempre recordarse que ningún hombre se ve compelido al mal, y que cuanto mayor es la tentación tanto mayor será la recompensa que se obtenga si se sabe uno sobreponer a sus pasiones o a las tendencias que indica su horóscopo. Porque siempre debe recordarse que si bien los astros impelen, no pueden en manera alguna compeler. En último análisis nosotros somos dueños de nuestros destinos, y a pesar de todas las malas influencias está en nuestro poder el dominar a nuestra estrella por medio de la voluntad, el báculo de nuestra divinidad ante el cual todo debe inclinarse. Como ella o el Erwin Cox ha dicho, un barco va rumbo al este, otro rumbo al oeste, aunque sople el mismo viento, es el timón del marino y no el ventarrón, el que determinan el rumbo. Como los vientos del mar son los designios del destino, conforme viajamos por la vida, es el acto del alma el que determina la meta, y no la calma o la lucha de los elementos.